El derecho penal para su estudio se divide en dos, una parte general y una parte especial. Cuando señalamos la parte general, vamos a referirnos a la teoría de la ley penal, la teoría del delito y del delincuente, y la teoría de las penas y las medidas de seguridad. No existe una ciencia, una disciplina que sea pura. El derecho no es la excepción, y el derecho penal va a requerir precisamente de otras ciencias, de otras disciplinas, para que se pueda conformar. De esta manera, el derecho civil. Cuando nosotros llevamos a cabo el análisis de los elementos del tipo penal, tenemos en la clasificación del tipo, vamos a observar los elementos objetivos, los que podemos percibir a través de los sentidos y luego probar científicamente en juicio, los elementos subjetivos, el dolo, la culpa, los elementos subjetivos específicos, los ánimos, las sabiendas, el conocimiento y los elementos normativos que se valorarán jurídicamente, culturalmente o socialmente. Es en esta parte jurídicamente donde me voy a detener un momento. ¿Por qué? Muchos de los tipos penales van a describir en el tema patrimonial clasificación de los bienes o elementos de existencia, requisitos de validez para identificar si estamos frente a un contrato, una donación, una sucesión, qué tipo de obligación tenemos frente a nosotros. Y este análisis lo llevamos a cabo precisamente con esos elementos normativos que se valora jurídicamente a través del Código Civil. Sin duda, para poder entender al derecho penal, primero tendríamos que entender al derecho civil. Es imperativo en el análisis de los tipos penales tener siempre presente a la materia civil. Incluso estas diferencias que tenemos que encontrar entre bienes muebles o bienes inmuebles. Tan sencillo que podríamos considerar que es, pero tan complicado para explicar determinados tipos penales que tienen que ver ya sea con robo, ya sea con despojo o con abuso de confianza. Derecho constitucional. La base de todos los derechos. El derecho penal no es la excepción. Precisamente en la Constitución encontraremos en el artículo 20 la base del actual sistema de justicia penal, donde observamos como características que sea oral, acusatorio y garantista. A su vez, los 4 objetivos del actual sistema: proteger al inocente, que el responsable no quede impune, esclarecer los hechos y reparar el daño, como sus principios rectores del actual sistema de justicia. El derecho penal, identificaremos también la posición de las autoridades para coartar libertades en aras de una investigación o como una sentencia condenatoria o de manera también preventiva para que se presente el sujeto en juicio. Derecho mercantil, rama del derecho privado, en el que vamos a encontrar diversos tipos penales relacionados con las sociedades mercantiles y los títulos de crédito. Derecho administrativo, el derecho constitucional aplicado, es la rama del derecho público que se va a encargar también de prever la organización de las instituciones encargadas del derecho penal, alcances, límites, actuaciones y, por supuesto, también hay diversos tipos penales que tienen que ver con el derecho administrativo. Derechos humanos. La forma de hacer exigibles los derechos humanos es a través de las garantías individuales. Otra forma de llamar al juez de control es juez de garantías, y precisamente lo establecido en el 20 constitucional son las características oral, acusatorio y garantista. Podríamos mencionar algunos otros derechos, como el derecho fiscal, el derecho internacional, por supuesto, el derecho procesal, que al final del día todos los derechos van a ser derecho público, precisamente por esto. El derecho penal no puede acontecer de forma arbitraria, necesita límites, alcances establecidos por el derecho del derecho, o sea, el derecho procesal penal. Y a su vez el derecho laboral, el derecho del trabajo, en el cual existen diferentes tipos penales que tienen que ver precisamente con esas relaciones patrón-trabajador, y el derecho agrario. Cuando el legislador establece tipos penales, iba aparejada esta amenaza con la intención de que se respeten bienes jurídicos tutelados,
tendrá entonces que identificar el significado que tendrá dicha norma por parte de la sociedad. Para ello requerimos de ciencias como la etología, la sociología, la psicología, porque estos alcances del tipo penal, pues tienen la intención de producir un comportamiento en el individuo. Anteriormente habíamos comentado en la primera sesión respecto al derecho penal en la parte general, que la intención de la norma es producir un comportamiento en el individuo y el tipo penal establece esas conductas prohibitivas por parte del Estado. Y la amenaza a través de la punibilidad tiene la intención de generar una amenaza y con ello establecer una prevención general. De esta forma, se tiene que pensar estos alcances, estos límites, estas actuaciones y los efectos que tendrá sin duda la norma establecida. Otra ciencia sumamente importante es la filosofía, en la cual se va a estudiar cuáles son estos axiomas jurídicos, estos alcances que tendría que tener el derecho penal, cuál es la finalidad, cuál es la intención de la pena, qué se está buscando con esa pena y cuál es esa conducta prohibitiva que pretenderemos entonces intentar evitar. Y por el otro lado, cuáles son esos bienes jurídicos tutelados de importancia. ¿Por qué? Porque así es la pena tiene que ser proporcional precisamente a la actuación prohibitiva del individuo. ¿Qué vamos a valorar más? ¿O cómo la forma en la que lo vamos a valorar? La libertad, la vida, el patrimonio, la integridad física, etcétera. El derecho penal necesita tener certeza en los juicios. Para ello va a tener a sus auxiliares, por un lado, la criminalística, una ciencia multidisciplinaria en la cual vamos a llevar a juicio respecto al principio de mismidad lo que encontremos en el lugar de los hechos, que sea lo que se replique o se intente replicar en las audiencias, pero pasamos por una cadena de custodia, la tarea de la investigación con el Ministerio Público, la policía y los peritos. A su vez, la medicina forense será la que nos va a señalar este causalismo, esta causa y efecto, esta conducta con el resultado. Mientras que la criminología agrupará a las ciencias penales, siendo la criminología más amplia, interdisciplinaria y sintética. Dentro de la misma tendremos a la psicología, la biología, la sociología, la antropología criminológicas, es decir, no desde la trinchera de su actuación, sino actuando de forma interdisciplinaria. A su vez, a la misma criminalística, a la victimología, a la penología y estas aplicadas en la política criminal. Mientras que, mientras que en el estudio de la ley penal señalaríamos las fuentes del derecho, en este caso la única fuente del derecho penal es la ley, referiremos la aplicación, interpretación e ignorancia de la ley penal, los efectos al respecto, pero lo que en esta sesión platicaremos será sobre los ámbitos de validez de la ley penal. Serán los ámbitos de validez de la ley penal, refiriéndonos al espacial, al material, al personal y al temporal. La ley penal es la norma jurídica que se refiere a los delitos y a las penas o medidas de seguridad. Señala Griselda Muchategui Requena. Se trata de precisar los alcances y límites de la ley penal ante un problema en concreto. De esta manera, se debe saber cuál es la norma aplicable. Precisar desde qué momento y hasta cuándo está vigente la norma. Determinar en qué demarcación geográfica o espacio físico tiene aplicación la norma y saber a quién o a quiénes se aplica. Material, temporal, espacial y personal. Ámbito de validez material. Encontramos los órdenes de aplicación de la norma del fuero común, federal y el castrense, es decir, el militar. Algunos tipos penales tendrá entonces que investigar la fiscalía local. Cada uno de los estados tendrá su propia fiscalía y a su vez tenemos una fiscalía
general con posibilidades de atraer algún caso que sea mediático o de trascendencia social, o simple y sencillamente aquellos tipos penales a los cuales está destinado la materia federal. Y a su vez, en el fuero castrense, aquello que vamos a identificar con los militares. Temporal. La norma penal es aplicable solo durante su vigencia. Encontramos en la publicación en el Diario Oficial de la Federación o en la fecha en la que expresamente se será señalado. Cuando, entre la comisión del delito y la extinción de la pena o medida de seguridad correspondientes, entra en vigor otra ley aplicable al caso, estará lo dispuesto en la ley más favorable al inculpado o sentenciado. Y aquí un punto importante. ¿Es retroactiva la ley? Será retroactiva solo si hay un beneficio, no en perjuicio de persona alguna. Cuando el reo hubiese sido sentenciado y la reforma disminuya la penalidad, estará entonces en ese caso sí a la ley más favorable. Espacial. La ley debe aplicarse en el territorio donde se crea, pues emana en virtud de la soberanía de cada estado. Por tanto, debe tener aplicabilidad en su propio territorio y no en otro. Vamos a encontrar los principios de territorialidad, extraterritorialidad, personal y real. Señalamos la territorialidad, en que habrá algunos tipos penales que cada uno de los que serán identificados en el estado en particular donde se haya llegado a cometer, teniendo variantes respecto al mismo tipo penal con los otros estados. Y a su vez, como ya habíamos señalado, en el federal, donde aplicará en toda la República. Extraterritorialidad. Este principio supone que, en ciertas situaciones, la ley mexicana se puede aplicar fuera del territorio nacional, como lo veríamos en los casos de extradición. Personal. Dicho principio atiende a la persona en sí, aspecto que determinará la aplicación de la ley, como se dispone en el Código Penal. Cuando se refiere a la nacionalidad de los sujetos, al tener una calidad específica, ya sea el sujeto activo o el sujeto pasivo. Y real. Este principio se refiere a los bienes jurídicamente tutelados. En atención a ellos, se determina el estado que debe sancionar al delincuente. Referido a su momento, tendremos entonces en el ámbito espacial dos figuras de gran interés: extradición y expulsión. Extradición, la entrega que hace un estado a otro, a otro cuando tiene algún proceso pendiente o está siendo buscado por haberse señalado que cometió un delito en un país determinado. Va a aplicar la extradición cuando está en transitorio en determinado país y entonces es capturado por dicho país y entregado a quien lo está solicitando. La activa, bueno, aquí observaríamos entonces el estado que lo solicita. En la pasiva, el país que hace la entrega. La espontánea, el país donde se encuentra el delincuente sin ser necesariamente requerido aún. Y voluntaria, el propio delincuente será quien se entregue, pero a su estado de origen. De paso tránsito, aquí observaremos el permiso que otorga un estado por el hecho de que el delincuente pase por su territorio al dirigirse al estado donde cometió el delito. Es decir, si encontramos algún país que está de camino al origen, ahí entenderíamos entonces que únicamente va de paso transitorio, pero lo cual también tiene que ser mencionado y en ocasiones hasta solicitar permiso. De paso o tránsito. Aquí observamos un permiso para pasar por un estado al que no es necesariamente el lugar donde fue capturado, ni tampoco a donde se dirigen. Es únicamente un país que está como tal de paso entre el que lo capturó y al que se lo entregará. Expulsión. Consiste en que un estado puede expulsar a los extranjeros cuya permanencia en territorio nacional juzgue inconveniente. Personal.
En este aspecto, la validez de la ley penal atiende a la persona a quien va dirigida. Por supuesto, partirá del principio de igualdad, en el sentido de señalar que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, hay excepciones. Sin embargo, hay excepciones. En el derecho interno, se presenta un caso en el cual a determinados servidores públicos ante la comisión de un delito se les da un tratamiento especial, derivado de su función y responsabilidad ante el Estado. En el derecho internacional, existe la institución de la inmunidad. Este es un derecho que se concede a diplomáticos, los cuales, por acuerdo entre sus estados, se encuentran en determinado territorio para realizar ciertas funciones. En esta ocasión, platicaremos sobre la teoría del delito en un esquema heptatómico, en el que fraccionamos para su estudio al delito de manera analítica. Desde la ciencia del derecho penal, encontramos diversas teorías, distintas visiones. A pesar de que nuestro sistema de justicia penal vamos a identificar la teoría triatómica en el 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde inferimos a la conducta como un presupuesto del delito, siendo nuestro sustantivo al que le buscaremos sus adjetivos y que, además, nos sirve para conformar nuestro concepto de delito, es decir, esta conducta típica, antijurídica y además culpable. Pero, para efectos didácticos, es más recomendable fraccionarlo en lo más posible. Es así que mencionaremos a 7 elementos del delito: la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la culpabilidad, condiciones objetivas y la punibilidad. En caso de que se presenten todos los elementos en la conducta prohibitiva descrita en el tipo penal, estaremos en presencia de un delito. Pero, si se presenta uno solo de los elementos negativos, no hay delito. Cabe hacer mención que únicamente podríamos referir que hay un delito o un delincuente cuando ya no podemos atacar dicha resolución de una sentencia condenatoria. Conducta. La entendemos como un comportamiento humano que puede ser de acción o omisión. Acción. Se presenta un movimiento corpóreo que como resultado nos dará efectos con relevancia penal. Mientras que la omisión es el no hacer lo que se debe de hacer. Es decir, no es que se omita desplazar una conducta, ya que todo el tiempo, de manera constante, realizamos actividades, sino que es el no hacer a lo que se está obligado a hacer. En este no hacer se divide en omisión simple y omisión compleja, conocida también como comisión por omisión y omisión impropia. Omisión simple nos arroja un resultado meramente formal, mientras que la comisión por omisión, uno material. En este último tenemos un cambio en el mundo objetivo jurídico, mientras que en el primero es un delito de conducta, sin necesidad que se presenten consecuencias. En la omisión simple tenemos una violación de una norma preceptiva, mientras que en la comisión por omisión hay una violación de una norma preceptiva y de una norma prohibitiva. El elemento negativo de la conducta es la ausencia de conducta, la vis absolute, la vis major y los actos reflejos. Cuando señalamos esta vis absoluta, bien, es derivada de una fuerza exterior, una fuerza humana exterior, a lo cual el sujeto se instrumenta. Es decir, no podemos asumir que parte de la conciencia del individuo, sino que esta viene de la fuerza exterior que le resulta irresistible, a la cual no se puede contener porque es superior a él. Mientras que la vis mayor, de igual forma, es una fuerza exterior, pero esta viene de la naturaleza. Y en los actos reflejos tenemos un estímulo que arrojará una reacción. No hay conciencia. Esta parte del sistema nervioso autónomo. No interviene entonces
la conciencia son incontrolables. Siguiente elemento, la tipicidad. La encontramos como la adecuación de la conducta al tipo, es decir, el encuadramiento de un comportamiento real a la hipótesis legal. El tipo penal, observaremos aquí la descripción legal de una conducta que resulta ser prohibitiva. Cuando pasamos al mundo de los hechos, cuando esto es fáctico, entonces observaremos esta descripción legal de un delito. Lo observamos como la abstracción plasmada en la ley de una figura delictiva. Ahora, la ley penal y diversas leyes especiales contemplan abstractamente la descripción de los tipos y estos cobran vida real únicamente en casos concretos cuando un sujeto determinado incurre en ellos. De esta manera, se agotan todos los elementos previstos en dicha norma. El elemento negativo, la atipicidad. Aquí observamos que dicha conducta no se encuadra a un tipo penal. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente porque dicha conducta no constituye un delito o simple y sencillamente no está contemplada por el legislador o simple y sencillamente no está encuadrada a la perfección a esa descripción que en la ley encontramos. Antijuridicidad. De forma muy común encontramos que es lo contrario a derecho. La antijuridicidad es lo contrario a derecho. Sin embargo, este concepto suele ser ambiguo, ya que hay muchas conductas que si bien son contrarias a derecho, no necesariamente observaremos una responsabilidad penal en ellas. De esta forma, encontraremos que si no hay una justificación para actuar de determinada manera, entonces sí podríamos considerarlo como penalmente relevante. Y para analizar la antijuridicidad, tendremos que observar las causas de justificación. Esa conducta tiene una justificante, hay una defensa legítima, tenemos el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho, un estado de necesidad o el consentimiento del titular del bien jurídico tutelado. Si hay una justificante, entonces esta conducta no es antijurídica y por ello no estaremos en presencia de un delito. Culpabilidad. O es doloso o es culposo. El dolo, intencionalidad. Hay dos elementos, cognición y voluntad. Cognición, tú sabes que esa conducta está prohibitiva, sabes la consecuencia de dicha conducta y aún así buscas el resultado. Es decir, agotas lo que consideras necesario para que se presente dicho resultado. Es volitivo, hay una voluntad de desplazar dicha conducta. El otro elemento, mientras que en la culpa actuaste sin un deber de cuidado, de manera negligente, no pusiste atención o una conducta que pudiste haber previsto, no lo hiciste. No querías ese resultado, pero esta imprudencia o esta falta de pericia va a arrojar un resultado. En estos casos, es el señalamiento de el principio de previsibilidad. Es decir, que no hayas sido capaz de ver a futuro, que no hayas sido capaz de darte cuenta que esa situación se pudo haber evitado. Claro, la diferencia entre el dolo y el culpa, la diferencia entre el dolo y la culpa la encontraremos en la punibilidad. El elemento negativo de la culpabilidad, la inculpabilidad, donde vamos a identificar un error. Es decir, se desplazó una conducta, pero no podemos suponer ni una intencionalidad, ni tampoco el que se hubiese alguna posibilidad de poder prevenir dicha conducta o de poder asumir que podría llegar a presentarse dicho resultado. Imputabilidad. La capacidad de querer y entender en el mundo objetivo jurídico. Tenemos dos tipos de capacidades, de goce, la obtenemos al nacer y la perdemos al morir, y la de ejercicio, cuando nos convertimos en ciudadanos, a partir de los 18 años de edad. De esta manera, no necesariamente significa que los menores de edad sean incapaces. Si bien tienen capacidades diferentes, o al menos estas están limitadas hasta la mayoría de edad,
tampoco significa que no sean responsables penalmente, solo que llevarán juicios especiales. El elemento negativo, entonces, es la inimputabilidad. Es decir, no tiene la capacidad de querer y entender en el mundo objetivo jurídico. En este caso, tendríamos que referir a alguna enfermedad mental, pero no necesariamente aquella persona que tenga alguna enfermedad mental, solo por eso sería inimputable, sino que tiene que haber una relación en cuanto a su enfermedad con la conducta desplazada y el resultado obtenido. Me refiero a un resultado penalmente relevante. Punibilidad. A priori, antes de que alguien desplace una conducta prohibitiva, se tiene la prevención, se tiene la intención de que a través de la amenaza no desplace dicha conducta que va a lacerar, que va a presentar un menoscabo a alguno de los intereses de la sociedad, a través del bien jurídico tutelado. De esta manera, apreciaremos en cada uno de los tipos penales una mínima y una máxima, es decir, esa sanción que se va a presentar como consecuencia a la conducta prohibitiva. Para que haya una pena, tiene que haber un delito. Para que haya un delito, este tiene que estar plasmado en la ley a través de su descripción en un tipo penal. En esta ocasión, hablaremos del camino que sigue el delincuente en la comisión del delito, de los pasos que dan como efecto la conducta dolosa, en donde encontramos dos fases. La primera, que corresponde a lo psíquico, y la segunda, al físico. A este camino, a este recorrido del delito se le conoce como iter criminis, el cual solo aplica en aquellos delitos intencionales. Para los finalistas, el dolo. Para los causalistas, la intención. Señala Jiménez de Azúa, el delito tiene un desarrollo dinámico desde que la idea surge en la mente de un hombre hasta que, deliberada y resuelta, se prepara y se consuma. De esta manera, el intercriminis, el camino del delito, lo entendemos como los pasos que siguió una persona para cometer el delito, el cual encuentra su elemento interno en la mente, se exterioriza en una realidad fáctica en los hechos. Pero, para hablar del intercriminis, tenemos que referir las formas de aparición del delito, señaladas por Merkel como acciones punibles, mientras que para von Lynch, las formas del delito en donde encontramos la consumación, la tentativa. Veremos entonces la autoría, participación, la unidad y la pluralidad de delitos, es decir, si hay o no un concurso. Bienvenidos a Anticrimen, el cual es un espacio, un rincón, para hablar de la ciencia de la conducta en sus aspectos psicológicos, sociales y biológicos. Intercriminis, el camino del delito. Encontramos dos fases, la interna que corresponde a lo psíquico y la externa que corresponde a lo físico. En la interna tenemos la ideación, deliberación y resolución. En la ideación viene la idea de delinquir. El sujeto tiene este pensamiento en el que quizás se pregunte qué pasaría, si se atrevería o no a hacerlo. Y de ahí viene una deliberación en donde va a colocar en una balanza los pros y los contras de su conducta. El evaluar costo-beneficio en cuanto a las posibles consecuencias o la posibilidad de ser descubierto. De igual manera, si le conviene o no entonces desplazar dicha conducta, para que posteriormente se presente la resolución, en la que el individuo ya ha resuelto si lo hará o no lo hará. De esta manera, tenemos entonces que la ideación es el origen, la idea criminal, es decir, cuando la concepción intelectual de cometer el delito surge por primera vez. Esto en la mente del delincuente. La deliberación, la idea que ya surgió, es rechazada o aceptada. Él piensa en ella, de modo que concibe la situación si es favorable o desfavorable, para posteriormente, en la resolución, decidir cometer el delito, va a afirmar su propósito ya sea de delinquir
o bien de rechazar dicha idea. Fase externa. En ella tenemos entonces la manifestación, la preparación y la ejecución. Manifestación. La idea aparece en el exterior. Esta idea de delinquir va a salir del individuo. Recordemos, el derecho penal no se mete con el pensamiento. Aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que propiamente no podemos entonces aún señalar que ha cometido un delito, pero después de esta manifestación, es decir, ya cuando lo está exteriorizando, vienen los actos preparatorios, los cuales a su vez, por sí solos, no constituyen la comisión de un delito. Es decir, se está preparando para cometerlo, a menos que en la unidad de dicha conducta, ya constituyan un delito como tal. Claro, hay algunos tipos penales en cuanto a esta preparación, sí podría constituir un delito, pero son los menos. Y por último, la ejecución, en grado de tentativa o en delito consumado. Consiste en la realización de los actos que dan origen propiamente entonces al delito. La doctrina jurídica contempla algunas otras formas de ejecución. Podemos identificar en ellas al desistimiento, pero no propiamente es una ejecución. Posiblemente tenía la intención, llevó actos preparatorios, pero en algún momento decidió tomar otro camino. No se ejecutó el delito. Así como también el delito imposible, en el que por las formas que está adoptando el sujeto no son idóneas para que se presente un resultado. Es decir, él quiere ese resultado penalmente relevante, hace para él conductas necesarias para que se presente, pero este no se va a poder consumir ni en grado de tentativa porque no es la vía idónea para hacerlo. Y el otro es el delito putativo. No es un delito como tal. El sujeto que está desplazando dicha conducta asume que eso es un delito, pero no es un delito. Solo tiene este pensamiento erróneo en el que asume que dicha conducta es un delito. Cuando no hay un tipo penal, cuando no hay un tipo penal que podemos encontrar sobre esa conducta que está desplazando.